Según organizaciones no gubernamentales dedicadas a la salud en Venezuela, se han registrado desde enero y hasta el mes de julio 125.000 casos de malaria. De acuerdo con datos de la Organización de la Salud, Venezuela había erradicado la malaria o paludismo en 1961, lo que denota un retroceso en cuanto a la enfermedad. Virus como el dengue, chikungunya y el Zika también están afectando a la población venezolana. Las deficientes políticas en materia de salud han ocasionado que estas enfermedades continúen proliferándose en los habitantes, aunado al escaso acceso a los servicios públicos y las fallas en los medicamentos para atacar estas afectaciones, lo que agrava la situación. Por su parte, el Ministerio de Salud ha manifestado que desde su despacho se ha impulsado programas para prevenir y atender enfermedades transmitidas por picadas de mosquitos. Sin embargo, estas organizaciones y epidemiólogos consideran que no han sido suficientes debido a que continúa aumentándose los casos. Muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como escuchaban ya en nuestro micro introductorio, hoy vamos a estar hablando precisamente de estas enfermedades que tienen actualmente un repunte epidemiológico y son transmitidas por los llamados, o mejor dicho, los conocidos como los vectores, los zancudos o los mosquitos. Hoy vamos a estar tratando este tema con nuestro invitado, el señor Rafael Orihuela, ex ministro de Salud. Y como decía en nuestro micro, desde los años 60 se había erradicado la malaria en Venezuela, tratándolo en términos médicos. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué se está dando este repunte hasta la fecha? ¿Tiene que ver con las políticas de salud pública que se están implementando o, por el contrario, por la ausencia de ellas? Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Fíjate, el problema con malaria es más o menos lo mismo que ocurre con otras enfermedades endémicas en varios países del mundo, donde se atraviesa un mosquito, digamos, que pica a un enfermo y luego pica a un sano y ese sano se enferma. En el caso de malaria estamos teniendo un incremento muy grande, muy significativo en los últimos 5 o 6 años, ya del 2010 para acá. Y lo que fue erradicación certificada por la OMS, por Mundial de Salud y por la Panamericana de Salud en el año 1961, hoy eso se ha venido transformando en un problema de salud pública muy grave y ya ese reporte del comienzo acá, del primer reportaje que se hizo, te dice que hay 125.000 enfermos cerrando más o menos hacia la primera semana de julio. Esto significa que vamos a tener más de 200.000 en el año 2016 y esto nos regresa más o menos en el tiempo hacia 1932-34, cuando el país tenía 4 millones de habitantes, había más de medio millón de enfermos de malaria por año y muchas pérdidas cuantiosas en materia, digamos, de recursos económicos. Ese es el cuadro hoy. Y se parece a otras enfermedades como las que se mencionaron, chikungunya, virus Zika, dengue y otras que son también endémicas y que se relacionan con lo que se llama saneamiento ambiental. O sea, tú impides que esos mosquitos proliferen y piquen a los sanos y los enfermen. Así es, bueno, recuerden que ustedes tienen su participación garantizada a través de nuestras cuentas en Twitter, reporte_GB. De igual manera, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, Melissa Turibi. Allí pueden hacer todos sus comentarios y también sus preguntas para nuestro invitado. Queremos hacerles nosotros unas preguntas específicas para conocer su opinión. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre las enfermedades transmitidas por vectores que hay en el país? Coméntelo con la etiqueta numeral reporte epidemia. ¿Qué opina sobre el resurgimiento de la malaria en el país? Coméntenos al respecto. ¿De qué forma inciden las políticas públicas en la prevención del tratamiento de las enfermedades? La etiqueta numeral reporte epidemia. Y precisamente hablando sobre este tema, ¿a qué se debe, digamos, que haya como un retroceso en esta, digamos, en esta lucha, en esta guerra contra este tipo de enfermedades? Fíjate, básicamente yo te diría que el tiempo nos alcanzó. ¿Por qué? Porque hace más o menos 5 o 6 años atrás comenzó a anunciarse que venían vacunas eficaces contra todas estas enfermedades, sobre todo dengue, malaria, chikungunya. Eso no ocurrió en el lapso previsto y las campañas normalmente de erradicación o de control de estas enfermedades tienen que ver con saneamiento ambiental, reinsecticida, matar a los mosquitos adultos, matar a las larvas.
hay como cierto descuido. Yo diría que una falsa expectativa de que ibas a tener vacunas a la mano, lo que no ocurrió. Y entonces las campañas fueron descuidándose sucesivamente en el tiempo. Y es lo que explica por qué te fuiste de tal manera tan lejos hacia arriba. El número de enfermos, por cierto, esos son enfermos, invalidez de trabajo, muerte, una cantidad de cosas que van acompañando las epidemias. Yo creo que hubo cierto descuido en la atención de lo que se llama el saneamiento ambiental. Y por supuesto, yo diría también cierta confusión, porque el problema de malaria en Venezuela está reducido a un área muy chiquita de un municipio que se llama Sifonte, donde ocurren más de el 100.000 casos de esos 120.000, o sea, más del 70-80%. Si tú actuaras allí adecuadamente, tú cerrarías el riesgo de que el país todo reciba casos de malaria y que se transmita en la gente de otras poblaciones. Pienso que se trata de alguna manera de una pérdida de la capacidad de gestión estratégica en materia de salud pública. Ya vamos a ahondar en esa parte, en ese punto que tocó sobre la capacidad de parte de las instituciones y de parte del gobierno para abordar esos temas. Vamos a pasar a la participación de la audiencia, pero una participación que recogió nuestro equipo de prensa más temprano. Vamos a ver parte de lo que son sus inquietudes. Quisiera saber cuáles son las zonas del país más afectadas con las enfermedades del Zika y chikungunya y cómo podemos prevenirlas. Creo que le entendí la parte de Venezuela más afectada. Las zonas geográficas donde están la mayor cantidad de casos. En el caso de malaria, básicamente el estado Bolívar es donde está el 90% de los casos, pero cuando hubo ya la erradicación en el año 60, sin embargo, quedaron focos muy chiquiticos en Venezuela. Por ejemplo, Pedernales en el estado de Tamacura, la zona fronteriza Colombia del río Meta con Venezuela, parte de Apure, parte de Barinas, un pedacito en la zona sur del lago, otro pedacito en la zona de la Guajira venezolana. Eso era chiquitico y daba 6.000 casos por año apenas, eso era perfectamente controlable. Hoy se ha desdibujado el mapa y estamos teniendo de estos 120 y tantos mil casos reportados, casi 20.000 ocurren fuera de la zona endémica, en zonas pobladas del país, tan, digamos, lejanas, por ejemplo, como parte de Guárico, aquí el municipio de Vargas, que es prácticamente al lado, algunos casos por transfusiones en Caracas mismo, casos en Portuguesa, o sea, en muchas zonas que no debería haber malaria activa. Entonces, eso ha desdibujado los mapas epidemiológicos y dificulta mucho más el control. Entonces, yo le diría a quien nos hace esta pregunta que hay como un riesgo potencial hoy prácticamente en 20 estados de los 25 que tiene el país. ¿Hay algún estado donde, más allá de que sea un caso importado, por decirlo de alguna manera, de que sea por traslado, no se den por las condiciones climatológicas este tipo de enfermedades? Muy importante tu pregunta. Los transmisores se mueven en un territorio más o menos de 0 a 400 metros sobre el nivel del mar. Ellos, digamos, en todo el país se mueven allí. Ciudades como Caracas, por ejemplo, que están ya a 900 y tantos metros, no hay ningún riesgo. Y ciudades, por ejemplo, como las grandes de los Andes, Mérida, Trujillo, pero lo que llaman los piedemontes andinos que miran hacia las zonas llanas y hacia Colombia, hay casos posibles en todas esas regiones. O sea que un poco el límite sería más o menos unos 500 metros de altitud. Lo que está para arriba no tiene riesgo en relación con malaria. O sea, por ejemplo, Caracas no estaría en riesgo a menos que fuese un traslado. Que fuera un importado o que fuese alguien, como acaba de pasar con 2 enfermos acá muy reciente, que una transfusión de sangre los enfermó con malaria. Claro, esto digamos casi inesperado. Entonces eso sí puede ocurrir, pero que el individuo aquí tenga, digamos, mosquitos con malaria en su casa que lo piquen, eso no existe afortunadamente. Continuamos analizando la situación de las epidemias, sobre todo aquellas que se transmiten a través de los mosquitos. Hoy, para aquellas personas que se están incorporando a esta hora a nuestra transmisión, nos acompaña el exministro de Salud, Rafael Orihuela, quien nos está acompañando pues para darle, canalizando un poco las dudas y también toda la información que se está manejando. Pero ahora nosotros vamos a hacer un contacto, vamos a conocer información desde el estado Bolívar, y es que en Ciudad Guayana las autoridades combaten un reciente brote de malaria. En lo que va de año se ha registrado al menos 1.800 casos, así lo informó el doctor Manuel Maurera, director del Distrito Sanitario de Caroní. Nuestro compañero Carlos Uniaga nos trae la información desde el estado Bolívar. Adelante, Carlos. Hola Melissa, el director del Distrito Sanitario de Guayana, doctor Manuel Maurera, reveló esta cantidad, pero también dijo que ya se están tomando acciones. Por ejemplo, habló de la aplicación del tratamiento supervisado y controlado contra la malaria, sobre todo en las zonas donde hay un mayor repunte de casos. Estamos hablando de la parroquia Pozo Verde, una zona rural habitada en su mayoría por campesinos. Vinieron pacientes de
infectados de las minas, sino que también mineros vinieron acá a la zona, el municipio Caroní, buscando otras alternativas también, y se incrementó el número de casos. En un momento que se presentaron alrededor de 1.800 casos. Y iniciamos el tratamiento controlado y supervisado en los hospitales, Hospital de Guayparo, Hospital de Ferrominera, Hospital Ullapar, en los ambulatorios, ambulatorio de Manoa, ambulatorio de Vista al Sol y ambulatorio de Gran Sabana del Core 8. También el ambulatorio de Pozo Verde se estableció como área estratégica de manera de controlar los tratamientos en los asentamientos campesinos. ¿Qué significa esto? Controlado y supervisado. Que el paciente recibe directamente el tratamiento en el ambulatorio. ¿No? Tiene que tomárselo allí. Eso para garantizar que cumpla los 14 días del tratamiento para eliminar el parásito tanto de la sangre como del hígado. Porque si el paciente no cumple el tratamiento completo, no se elimina el parásito y entonces los casos se incrementan. Melissa, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Distrito Sanitario de Ciudad Guayana, la malaria ha dejado de ser una patología exclusiva de la selva o de las zonas mineras del estado Bolívar para alojarse en otros lugares mucho más urbanizados como Guayana, por ejemplo. El doctor Manuel Maurera espera que en los próximos días la curva de este padecimiento continúe descendiendo y, entre tanto, exhortó a denunciar a las personas que comercialicen el tratamiento de esta patología porque aseguran que es totalmente gratuito. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado de Bolívar y de esta manera los invitamos a que continúen con más de Reporte Estelar. Gracias, Carlos. Nuestro compañero Carlos Uniaga desde el estado Bolívar. Y estas medidas de las cuales hablaba el director del Distrito Sanitario son efectivas cuando hay 1.800 casos digamos, activos, por decirlo de alguna manera, un repunte de 1.800 casos. ¿Es suficiente este tipo de medidas? Bueno, pareciera que no, porque fíjate, este crecimiento, San Félix está al frente de Puerto Ordaz, o sea, pasa de 100 metros y llegaste al otro pueblo, y allí hay muchos casos de malaria que no solamente proceden de las minas, ya esto es un problema serio, pero además tiene gente que vive allí, que va transmitiendo entre ellos mismos ya, o sea, hay un foco estable dentro de esa población. Claro, esto significa que tus medidas de control, digamos, te están rebasando y se está yendo más allá. Él dijo una cosa importante, que, bueno, los tratamientos se disponen, son más o menos 2 semanas, todos eso lo sabemos, pero el problema es que no hay medicamentos suficientes. Ese es un problema muy importante y muy serio, porque en esa zona de Guayana del Sur hay resistencia a varios medicamentos. Fue inclusive descrita hace más de 50 años, en 1960 y tanto. Entonces, no todos los medicamentos sirven. Y lo que sí sirven, que son medicamentos muy modernos, son por lo menos 2 o 3 medicamentos, sales de Artemisa, una cosa que se llama lumefantrina y otras mezclas, ahí no hay medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes cómo frenar ese avance que estás teniendo a menos que logre una cantidad muy importante, no te diría, no sé exactamente cuánta la cantidad, pero de estas drogas modernas. Sin eso vamos a seguir fracasando, digamos, en materia de control allá. Claro, se reduce un poco la capacidad de acción ante la enfermedad, ¿no? La paras un poco. Pero... Ahora, pues de acuerdo a datos emitidos por la Organización Mundial para la Salud, dice que en todo el mundo se contabilizaron 214 millones de casos de malaria en 2015, lo que representa un descenso del 18% en el año 2000. Sin embargo, en Venezuela esta enfermedad está en aumento. Nuestra compañera Francis Gámez precisamente conversó con especialistas en la materia y nos trae información que recopiló más temprano. Veamos. Gracias por el contacto. En Venezuela se registran al menos 125.000 casos de malaria desde enero hasta junio de 2016, lo que representa un aumento significativo en relación a años anteriores. Para la especialista en infectología Ana Carvajal, esta cifra es alarmante, ya que sin los cuidados necesarios la enfermedad puede ser mortal. Venezuela es uno de los pocos países, por ejemplo, hablando de malaria, donde el número de casos se ha incrementado. En la mayoría de los países la malaria se ha estabilizado o ha disminuido. Las zonas más importantes que están siendo afectadas en este momento es el estado Bolívar y Amazonas, y específicamente el estado Bolívar, municipio Sifonte y toda esa zona, la zona minera, es responsable más o menos de más de 80% de los casos de malaria. Sin embargo, esto ha servido como un semillero, como ya se ha denunciado por la Sociedad Venezolana de Salud Pública y también por la red Defendamos la Epidemiología Nacional, ha servido de semillero
para llevar la malaria a zonas que ya estaban erradicadas hace varios años, a tal punto que ya tenemos malaria aquí cerquita de Caracas, la tenemos en Barlovento, tenemos en los valles del Tuy, en Cuba, tenemos en Charallave. También tiene que haber un acceso a diagnóstico precoz. Sabemos que hay una falla importante de los reactivos a nivel nacional, no solamente de malaria, diagnóstico de malaria, sino también de Zika, dengue, chikungunya y de otras enfermedades infecciosas, lo cual tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Tampoco hay tratamiento antimalárico, lo cual también agrava la situación porque eso incrementa a los fallecidos, o sea, los muertos por malaria. Se estima que en Venezuela más o menos van como unos 58 casos a nivel nacional. Y desde el punto de vista de números, que tenemos alguna información, el Ministerio de Salud dice que hasta junio más o menos habían 38.000 casos de Zika. Sin embargo, sabemos que es un subregistro importante porque también expertos en el área han estimado que hay más de 3 millones de casos de Zika en Venezuela. Y el dengue también es una enfermedad endémica en nuestro país, hay más de 20.000 casos notificados oficialmente y la chikungunya se ha ido disminuyendo con el tiempo. Porque en la medida que la gente se infecta, en la medida que la gente tiene dengue, tiene chikungunya, tiene Zika o tiene malaria, que son las enfermedades que estamos hablando específicamente, la persona no va a ir al trabajo, de manera entonces que hay una incidencia en la actividad laboral que está presentando esa persona y por supuesto significa un mayor costo para la salud en general. Carvajal enfatizó que las familias pueden prevenir la malaria, el dengue, el Zika y el chikungunya tapando los envases donde almacenan el agua, usando mosquiteros y repelente. Con esta información regresamos al estudio de Reporte Estelar. Bien, continuamos analizando la situación de salud en Venezuela desde el punto, o mejor dicho, desde el tópico de las epidemias. Por eso nuestro programa de hoy se llama Reporte Epidemia. Coméntelo con esa etiqueta, numeral Reporte Epidemia, a través de nuestras cuentas. Pues queríamos preguntarle a nuestro invitado de hoy precisamente los medicamentos y actividades que estén contraindicados en distintos casos, como es el caso del dengue y el caso de la malaria, también el Zika, que pues está más reciente. Fíjate, básicamente todo lo que tienda a provocar hemorragia, que tiene que ver con algunos medicamentos, estaría contraindicado en todo. O sea, incluso en el dengue es donde la cosa es más seria porque el dengue hemorrágico puede provocar la muerte. Entonces, el primer gran enemigo es la aspirina. Esto es muy importante y eso uno lo repite y sin embargo ocurren problemas. Hay alternativas a la aspirina, o sea que obviamente pueden usarla. Luego tiene el uso de algunos medicamentos específicos para personas específicas. Por ejemplo, mujeres embarazadas, algunos de los medicamentos contra malaria tienen el riesgo de provocar daño fetal o provocar aborto. O sea que entonces también tiene que tener cuidado con ese. En el caso de chikungunya, en la primera etapa, que hay muchas molestias articulares, tú necesitarías tratar de disminuir ese efecto tan negativo para el paciente, pero tienes el riesgo de que si usa lo que más se usa, que son los esteroides, entonces agravar el cuadro viral. O sea que hay que, digamos, andar con las dos manos moviéndose con estos pacientes. Yo te diría que eso forma parte, digamos, de las pautas de tratamiento que deben ser difundida por todo el país. Hay mucha ignorancia y hay mucho desconocimiento en esta materia. Entonces, bueno, de repente tampoco hay medicamentos. O sea, aquí hubo ya más de 5 meses que no había acetaminofeno, por ejemplo, que es la alternativa a la aspirina y que es una droga que tú sabes que no tiene riesgo en estos pacientes porque no provoca problemas hemorrágicos. O sea, que hay varios problemas relacionados con el asunto que tienen también con la falta de medicina fundamentalmente. ¿La población más vulnerable ante estas enfermedades de transmisión de mosquitos? Fíjate, hay dos grupos etarios, como siempre ocurre con la sociedad en su conjunto, que son niños chiquitos o muy chiquitos, los neonatos, y adultos mayores. En el caso de Zika, esto es bueno decirlo, insistido a la población, en el caso de Zika hay ya una prueba fehaciente, clara, de que hay riesgo para los embarazos del primer trimestre, o sea, pérdidas fetales por trastornos neurológicos graves y eso que llaman microcefalia, que es la cabeza chiquita, ya eso está más que demostrado también. Incluso en algunos adultos también hay demostrada lesión neurológica, o sea que eso tiene que andar con mucho cuidado. O sea que tiene que, digamos, tener el cuidado con cada una de estas cosas. Afortunadamente no es frecuente el paludismo congénito, o sea que pase de la madre al feto en el embarazo, eso es raro, pero es otro punto de riesgo también que existe. Vamos a escuchar también algunas preguntas de la audiencia que recogió nuestro equipo de producción. Veamos.
No la tenemos. Bueno, vamos a compartir algunas que nos están haciendo a través de nuestra cuenta en Twitter. Luis Peterson nos dice: soy trabajador de malariología y me ha dado 10 veces malaria. ¿Qué puede hacer en este caso? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que se contagie nuevamente? A él le ha dado eso porque no ha sido tratado correctamente, porque la profilaxis existe. El problema que estamos teniendo en Venezuela en este momento es que las drogas con las cuales se cuenta, te lo dije hace ratico, hay mucha resistencia a los medicamentos comunes. Entonces tiene que usar algunas mezclas que son muy importantes porque existen, pero que no las disponemos en Venezuela. ¿Qué hacer? Bueno, reclamarle a sus empleadores para que sea el propio despacho quien se ocupe de este asunto. Este es un problema muy serio porque no se quiere admitir la falta tan severa que tenemos de medicamentos en Venezuela. Entonces yo le diría al amigo que trabaja allí que se organicen, que creen sus fuerzas, digamos, de reclamo para exigirle al propio gobierno, oye, que se ocupe de ello. Ahora, con respecto a las rutinas, ya para finalizar, ¿cómo se ve afectada y qué cosas deberían evitar los infectados, por ejemplo, con dengue y con zika, que es los más recientes? Fíjate, en ese caso el reposo es fundamental, porque hay casos de agravamiento 2 o 3 semanas después. Recuerden el famoso síndrome de Guillain-Barré, que provoca problemas neurológicos muy severos. O sea, que debería haber un reposo importante y prescribir el reposo a los médicos, por cierto, porque son 2 semanas o 3 semanas que no vas a estar bien. Ese es un punto. Y en el caso de malaria, sería muy importante que la gente también entienda que esto incapacita, que esto puede provocar cuadros graves, respiratorios, que provocan la muerte. Entonces, sencillamente es una indicación estricta, escrita, formal, de reposo por lo menos 2 o 3 semanas. Bueno, exministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido compartiendo 2 tweets que nos han enviado. Gracias por su participación, como siempre, masiva. Por acá Luis nos dice: Venezuela todo para atrás. Enfermedades que debieron ser historia son ahora tema fatal en la actualidad en nuestro país. Por acá también nos comenta Víctor Aranguren, dice: fumigación urgente. Zona Altagracia, La Pastora, demasiados zancudos, mosquitos y ratas, mucha basura. Bueno, parte de sus comentarios, sobre todo en estas fechas donde están presentes algunas precipitaciones que pudieran de alguna manera también contribuir a que estas enfermedades. Así que el llamado y el exhorto a las autoridades precisamente a implementar mayor cantidad de este tipo de medidas, como la fumigación en las zonas urbanas y por supuesto también atender a las zonas rurales, no dejarlas de lado. Con ello despedimos el programa agradeciéndoles como siempre su sintonía, su participación, invitándolos a que nos vuelvan a sintonizar mañana. Que tengan feliz noche.